Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Con Viva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con Viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con Viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muy buenos días, bienvenidos al programa Con Viva Tijuana este domingo 28 de octubre de 2018. Estamos aquí muy contentos de estar con ustedes, muy agradecidos con Dios y con la vida por poder participar en estos programas y poder platicar un poquito con nuestro querido auditorio. Hoy es domingo 28, estamos casi a punto de terminar el mes. En esta semana se va a celebrar el día 1 de noviembre, que es el mes en que se celebran los difuntos. Vamos a celebrar el Día de Todos los Santos. Así que ese día es una veneración especial de institución más o menos reciente. Y también el día 2 se celebra el Día de Todos los Muertos. Así que hay que estar en sintonía con estas celebraciones y preparándonos porque el próximo domingo va a haber el cambio de horario. Este domingo hay cambio de horario en algunos estados y en Estados Unidos, pero aquí en Tijuana nosotros vamos a tener que atrasar nuestro reloj una hora el domingo 4 de noviembre. Así que vamos a estar atentos a este cambio de horario y como hemos dicho, todos estos cambios nos preparan a que estemos atentos y dispuestos a los cambios, aceptando que la vida es un continuo devenir, que la vida es como un río que va pasando y esa misma agua no la vamos a volver a tocar. O sea que hay que aprovechar cada minuto, cada instante para estar felices, para convivir con los demás, para demostrarles que los queremos, para hacer un testimonio viviente de lo que pensamos, de lo que creemos y de lo que vivimos. Así que, Juanito, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien y estoy pensando en que últimamente volví a escuchar unas voces que me dicen, acuérdate de que el cáncer es una enfermedad maligna, pero si tú tomas muchos espárragos, bueno, muchos, te tomas unos 2 espárraguitos diarios, estás evitando no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades. En general, en general las verduras y las frutas verdes tienen esa calidad, ¿no? Esa característica. También recomiendan mucho tomar todos los días un vaso de agua tibia, no muy caliente, no muy fría, con limón exprimido, un limón exprimido, para evitar el cáncer y para limpiar el organismo, para hacerlo más alcalino y así contrarrestar el crecimiento de algunas enfermedades. Así que pues es una muy buena recomendación que nos estás dando y precisamente ahorita que estamos hablando del Día de los Muertos, de estar atentos a cómo vivimos, porque hay mucha gente que está muerta en vida, en el sentido de que no tienen ilusiones, no tienen entusiasmo, no tienen un proyecto, no hacen nada por los demás. Entonces, pues hay que estar de veras vivos, de veras atentos, de veras disfrutando. Nacimos para disfrutar, no nacimos para sufrir. Hay que disfrutar cada momento. Así que, Juanito, a tomar muchos espárragos entonces. Acuérdate que nos lo decía mucho un buen hombre que estuvo aquí con nosotros, que se llama Rosendo. Ajá. Rosendo nos decía agua caliente con su limón partido, un poquito de vinagre, un poquito de aceite de oliva y una pizca de bicarbonato, y esa receta diaria, pues ya tenemos varios años haciéndola, señora. Nosotros tenemos un buen rato tomándola, sí, Juanito. Ajá. Y yo agradecido contigo
porque apenas abro los ojos en la mañana, veo mi vaso de agua calientito con sus limones y digo, mira nada más, Con mucho cariño. ¿qué haría yo si no tuviera una esposa como esta? Uy, 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 eso merece un besito. Bueno, pues a la salida, Ok. ahí te lo tienes debo. que los espárragos nos han dicho también que son muy buenos para todas las enfermedades. Bueno, ¿y cómo te los comes? Pues ahí dicen unos que como sea, puede ser en la licuadora, meter los 2 espárragos y después se los toma uno como agua, Crudos. crudos. Ajá. Otros dicen que no le hace que estén cocidos. Otros dicen que al vapor, ¿sabes qué? Como sea. Pero las sustancias que tienen los espárragos son grandiosas. Y me hizo pensar lo siguiente. Yo creo, he estado empezando a convencerme de que todas las enfermedades que hay en la tierra tienen unas plantas, unos vegetales propios para curar esa enfermedad. De manera que en el mundo tenemos enfermedades, pero también tenemos remedios. ¿Cuál es el asunto? Está en descubrirlos. Algunos ya los han descubierto, como el limón los han descubierto como los espárragos, los han descubierto como el ajo. Ese ajo picado que todos los días me tomo, Señora, gracias a tu bondad. Ese ajo también ahuyenta y cura muchas enfermedades. Entonces, cada día me pongo a pensar, hay enfermedades, sí, pero también hay plantas, hay vegetales que pueden curar esas enfermedades. Nada más que el secreto es que las descubramos, que sepamos cuáles. La herbolaria mexicana, pues es una maravilla. Fíjate cómo los aztecas, los mayas, ya usaban las plantas para curar algunas enfermedades. Además, fíjate la naturaleza que sabia, la providencia más bien. Porque en época de frío se dan los cítricos, que tienen mucha vitamina C, y es para prevenir las enfermedades gripales, ¿sí? Respiratorias. Y así en distintas épocas, en épocas de calor, se da la sandía y el melón, que son frutas muy frescas. Y tenemos oportunidad en cada época del año de consumir verduras o frutas que nos ayudan a sobrellevar las inclemencias del tiempo. Entonces, simplemente con que nosotros siguiéramos la rutina de la naturaleza, ya estuviéramos preparándonos para tener mejor salud. Habrá zonas en donde, pues no sé, tal vez en Alaska sea un poco difícil conseguir una sandía o un melón. Escuché un día a un japonés que decía que era un regalo muy preciado regalarle unos plátanos a alguien porque son muy caros. Entonces hay países en donde se sufre para tener alimentos frescos y naturales. Pero nosotros aquí en México tenemos la bendición de que en todo el año tenemos la mayoría de todas las frutas y todas las verduras. Bueno, y a propósito de la caravana que ahí viene, una caravana que salió de Honduras y viene recorriendo Centroamérica y viene caminando rumbo a querer pasar al otro lado, y ya Trump paró la cara, ya la frunció, y desde luego que no quiere ni siquiera verlos. Pero me pongo a pensar, ¿qué no somos hermanos cristianos? México, por ser cristiano, es muy generoso en amar al prójimo. Y todas estas cosas como las caravanas, no les faltan comida en el camino de gente buena que hace, que regala, que hacen acopios. ¿Y cuánta gente viene sufriendo? Yo me pongo a pensar, cuando veo a alguien que habla mal de la gente que viene, le digo, ¿y si viniera ahí tu abuelita caminando? ¿O viniera tu mamá?
o fueras tú ese bebé que están cargando, ¿hablarías lo mismo? ¿Dirías lo mismo? Porque obviamente que amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, entonces yo creo que cambiarías de mentalidad. Yo tuve oportunidad de esas cosas que en la vida se dan, de asistir. Hace muchos años, estaba yo muy joven, a una autopsia. Ajá. Y resulta con que el que hacía las autopsias, hacía muchas autopsias. Ya terminando las autopsias a la hora de las 10 de la mañana, algo así, 11, se iba a tomar su lunch, a tomar su cafecito como si nada. Y me acuerdo que yo un día le pregunté, oiga, ¿y si entre las autopsias que usted hace caería alguno que es su amigo, su pariente, su primo, su prima, su familiar? Y si llegara a ser todavía más cercano a usted, ¿qué pasaría? Entonces dice, no, en ese caso yo no hago esa autopsia. Entonces quiere decir que las hace, pero pensando en que pues ni modo, es un vecino, es una gente cualquiera, pero cuando ya es mi gente, cuando ya es gente que yo quiero y conozco, ya la cosa cambia. Ahora en la caravana, vienen muchas gentes. ¿Y quién me puede decir, mira, tú pudiste haber estado en esa caravana? Imagínate que viene ahí caminando José, que viene María, que viene el niño Dios. Imagínate que vienen caminando. ¿A poco dirías lo que estás diciendo? Es que no creen, pues no creas en nada, pero ponte a pensar que como ser humano, no es posible que te quedes callado. No es posible que tu corazón no se conmueva. Eso no es posible. Para esto, yo quisiera hacer dos reflexiones, pero imagínense que me levanto y que me traigo todo y que no me traigo mis lentes, válgame el cielo. Pero como tengo lentes prestados, me los presta Martita. No me presta sus lentes porque no me van a servir, pero sí me presta sus ojos. Entonces yo le pedí a ella que leyera estos dos artículos, a ver qué les parecen. Son para meditar, para reflexionar, para pensar en lo que estamos viendo con el prójimo. Martita, ahí tienes uno que se llama Aylan Kurdi. Está muy lejos, por allá, por Pakistán o la India, o sabe Dios dónde, pero es ser humano. A ver. Claro que sí, con mucho gusto lo leo, Juanito. A ver, tenemos aquí a un chiquitín que se llama Aylan Kurdi, que este chiquitín solamente vivió 3 años. No sé si se alcance a ver la fotografía en la pantalla, pero este chiquito está tendido en el mar. Es un bebecito tendido en el mar y está pues muerto. Este chiquito falleció. ¿Ok? Se llama Aylan Kurdi. Nació en 2012, murió en 2015. Aylan Kurdi tenía 3 años. Vestía pantalones cortos azules y una camiseta roja. Y huía de la guerra que destruía a Siria. Desde hacía 4 años, su imagen, que estaba ahogado en la costa de Turquía, dio la vuelta al mundo. Recorrió las redes sociales y trató de concienciar sobre el drama de la crisis de los refugiados y el sufrimiento de sus víctimas más vulnerables, que son los niños. El día de su muerte, que fue provocada por el hundimiento de 2 embarcaciones, otros 4 hermanos menores, otros 4 menores, no hermanos, otros 4 menores, también fallecieron junto a Aylan, entre ellos su hermano Galip, de 5 años, y la mamá de ambos, Rihan.
de 35. Ninguno de ellos tenía chalecos salvavidas. 12 personas perdieron la vida cuando intentaban cruzar el mar desde la localidad turca de Bodrum rumbo a la isla griega de Kos. Abdullah Kurdi, esposo de Rihan y padre de Aylan y Galip, logró sobrevivir al naufragio. Fue encontrado medio inconsciente y fue llevado al hospital. Aylan Kurdi perdió la vida, como miles de migrantes, tratando de llegar a una tierra más justa en donde pudiera vivir en paz. Su tragedia nos lleva a reflexionar. ¿Existirá en nuestro planeta una patria donde podamos vivir en armonía, felices y en paz? A los niños de hoy les corresponde crear ese mundo que parece ser algo imposible, en vista de que los adultos de la actualidad no han podido o no han querido formar ese mundo. ¿Te imaginas qué impresión? Un chiquitín. Y yo regreso a mi propuesta. Ajá. Si viviéramos un cristianismo verdadero, si viviéramos y obedeciéramos el mandato que Dios nos dio, que Jesús nos dio cuando se fue a los cielos, amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y se fue a los cielos, pero antes les dijo todavía otra cosa: id y predicad a todas las naciones. De veras, si cristianizamos a la humanidad, ¿pasarían estas cosas? No lo creo. No creo. Yo creo que hace falta el mensaje cristiano en todo esto que está aquí. Y mira nada más otro caso, señora, de un tal Iqbal. Iqbal, aquí lo tienes. También haznos el favor de leerlo. Claro que sí, con mucho gusto. Iqbal Masih. Este niño vivió también muy pocos años. Vivió 12 años. Nació en 1983 y murió en 1995. Es un heroico luchador contra la esclavitud y la explotación del trabajo infantil. El 16 de abril de 1995, un disparo acabó con la vida de Iqbal Masih. Su muerte ocurrió en Muridke, una aldea de campesinos próxima a Lahore, en Pakistán, cuando él tenía 12 años. Iqbal Masih tenía 4 años cuando su padre lo cedió a una fábrica de alfombras de Punjab a cambio de un préstamo para pagar la boda de Aslam, el hijo mayor. O sea que el papá lo regaló, lo cedió. Para pagar la boda de su hijo mayor. Esto era común. Los hijos menores eran entregados a cambio de préstamos para poder casar a los mayores. Para la madre de Iqbal, que era una campesina pobre, conseguir el dinero para la boda de Aslam era una obligación. Tenía que reunir una suma apreciable para permitir que su hijo Aslam pudiera construir una casa o adquirir una tierra desde antes de casarse. En aquellas circunstancias, Iqbal, que es el niño del que estamos hablando, y Patras, otro hermano de él, debían mostrarse solidarios con su hermano mayor. En estos casos, los patronos de las fábricas recuperaban el dinero prestado, descontando una parte del salario mensual acordado con sus obreros esclavos o con su familia, en el caso de los menores, lo que forzaba a los trabajadores a permanecer a su servicio, o sea, del servicio de los patrones, hasta la restitución total de la deuda. Pero a los patrones les alegraba ver a los trabajadores o a las familias de los menores pedir nuevas cantidades cuando todavía ni siquiera acababan de pagar el primer préstamo. Entonces este préstamo no se amortizaba nunca, al contrario, crecía. Entonces el patrón se podía seguir beneficiando de aquel trabajo que tenían en condiciones de esclavitud. Fue en estas circunstancias que en 1987 Iqbal empezó a trabajar más de 12 horas diarias, haciendo alfombras, para poder devolver el préstamo familiar. Pero a causa tanto de los leoninos intereses que había impuesto el dueño, como de los nuevos préstamos solicitados por el papá del niño,
La deuda se iba haciendo cada vez mayor, hasta que llegó a 13,000 rupias en 1992. Entonces, cuando ya llevaba 5 años trabajando, Iqbal conoció a Ehsan Khan, un luchador contra el trabajo de los esclavos, que fue creador del Bata Mazdor Masá, Frente de los Trabajadores de Ladrillos. Las fábricas de ladrillos era otro de los focos de trabajo esclavo, como los de las alfombras. Trabajaban 12 horas al día bajo un calor tórrido, familias enteras elaborando ladrillos. Niños y niñas desde los 4 o 5 años trabajaban desde el amanecer hasta la noche ayudando a sus padres. Iqbal aprendió de Ehsan Khan a no tener miedo de denunciar la situación de los niños tejedores de alfombras. Y a partir de 1993 se convirtió en un líder infantil que denunciaba las condiciones laborales, los horarios y el régimen de esclavitud en el que viven aún los niños trabajadores en algunos telares de alfombras. Iqbal se empezó a hacer popular y numerosas asociaciones humanitarias comenzaron a prestar oídos a esta situación, y que el gobierno de Pakistán había preferido ignorar hasta la fecha, que se contravenían los derechos infantiles, a pesar de conocer los acuerdos internacionales. En 1992, Pakistán había firmado una convención contra el trabajo infantil, poco después de que hubiera prohibido la esclavitud por deudas. Pero el trabajo infantil y los trabajos por deudas, a pesar de todo, se seguían practicando. A causa de las denuncias de este niño y de su activismo, Iqbal era un personaje cada vez más incómodo para las personas que se beneficiaban del trabajo infantil. A pesar del riesgo que adquiría a causa de ser combativo y de su creciente notoriedad, a pesar de que recibió varias amenazas de muerte, siempre rechazó una escolta policial. Incluso se negó a cambiarse de ciudad. Prefirió quedarse con su familia. En 1994, Iqbal ganó el premio Reebok a la Juventud en Acción, que fue instituido para reconocer las actividades en pro de la infancia. Fue un premio que otorgó Reebok, una multinacional que paradójicamente estaba utilizando mano de obra infantil en sus fábricas de Pakistán. La concesión del premio coincidió con un reportaje de la cadena CBS en el que se denunciaba esta paradoja. Iqbal en alguna ocasión había dicho que quería llegar a ser abogado para poder defender con más eficacia su causa, pero un año más tarde, en 1995, cuando él tenía 12 años, mientras iba en su bicicleta, fue asesinado de un disparo. En el año 2000 se otorgó el Premio de los Niños del Mundo por primera vez, y a título póstumo se le dio a Iqbal Masih, que había muerto 5 años antes. Una historia muy conmovedora, Juanito, de Pero ambos niños. me pongo a pensar, ¿todos estos no somos hijos de Dios? El que le dio el balazo en la cabeza a este pobre Iqbal de 12 años, ¿tú crees que creía en el mandato de Jesús, amarnos los unos a los otros? Yo creo que ni idea. Entonces, no puede ser. Mira, hace un ratito me trajeron una tacita de café. Aquí está. Y le agradezco de todo corazón. Pero cuando me la estoy tomando con mucho gusto, al mismo tiempo estoy pensando, ¿qué daría la gente que viene caminando en esa caravana por una tacita de café tan sabrosa, caliente? ¿Qué daría por ella? Yo la tengo aquí a mi lado, yo le agradezco a Dios tenerla, pero al mismo tiempo, ¿qué puedo hacer por esa gente que viene de esa manera? Pues lo único que puedo es hablar y hablar y hablar,
predicar y predicar para que el mundo se cristianice. Estaba yo leyendo que en 1948, 2 años después de que terminó la Guerra Mundial, era tanto el horror que había, que se juntaron las naciones y dijeron, ya no vamos a permitir que haya una guerra de estas. Y entonces se juntaron las naciones y se llamó la Organización de las Naciones Unidas, 1948. Y entonces tienen hasta un grupo de soldados que les llaman los cascos azules, porque su trabajo no es agarrar una ametralladora y una pistola y un cañón. Su trabajo es servir en donde se requiera. Y si es necesario echar balazos, pues los van a tener que echar. Pero es necesario ayudar al prójimo, sobre todo a los más necesitados. Y tú me vas a decir, Martita, que hay cosas que no debo yo de decir. La lengua se me escapa. Ahorita se me va a escapar. Ay, ay, ay. A ver, en Honduras, ¿qué están pasando? ¿Qué están haciendo los cascos azules de las organizaciones? ¿Qué están haciendo? Ahí vienen en camino gentes que huyen del hambre, que huyen del trabajo forzado, que huyen de las necesidades, que huyen de los malos gobiernos, y que vienen también caminando entre ellos cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasa con el caso de Iqbal que acabas de leer? Y con el caso de esa criaturita que se encontraron en la playa ahí tirado como un animalito que se llamaba Ailán, de escasos 3-4 años. ¿Cómo murieron? Murieron huyendo del hambre, huyendo de la guerra, huyendo de la necesidad, huyendo del no cristianismo, pero un cristianismo verdadero, de veras. Yo por eso me pongo a pensar y digo, Señor, danos una manita. Y aquí tenemos una oración de la serenidad. Lástima que no traigo mis lentes, Martita, pero tú eres mis ojos. Con mucho gusto, a ver. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Esta oración está más extendida de lo que yo la conocía, porque yo la conocía hasta la diferencia. O sea, dame la serenidad, dame el conocimiento y el valor para cambiar. Primero, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo cambiar. Y sabiduría para aceptar la diferencia. Hasta ahí me la sabía yo, Juanito. Bueno, qué bueno que te la sabías y qué bueno que me la leíste. Ajá. Pero lo importante es hacer lo que podamos por el bien de los demás. Eso es lo importante. ¿No te parece? Claro que sí, pero esta oracioncita es muy sabia porque realmente hay cosas que no dependen de nosotros y que no las podemos cambiar. Pero hay muchas cosas de las que tenemos que tener el valor para aceptarlas, ¿sí?
valor para cambiarlas cuando nosotros podamos, serenidad para aceptarlas cuando no podamos y sabiduría para distinguir la diferencia. Es una muy buena reflexión que nos estás haciendo, Juanito, ubicarnos y, como dijimos al principio del programa, vivir cada minuto, vivir cada día con la mayor intensidad que se pueda, porque los instantes que van pasando, pues no los vamos a recuperar nunca, no los vamos a volver a vivir, ¿verdad? Ahora te voy a leer yo, pero Ajá. sí puedo leer porque la letra está grande. Perfecto, adelante. El secreto para ser feliz. Te escuchamos, Juanito. Hace muchos años vivió en la India un sabio de quien se decía guardaba un cofre encantado. Un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de la vida y que por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes, individuos, le ofrecían poder y dinero y hasta intentaron robarle para obtener el cofre. Pero todo fue en vano. Pues ahí tienes que un día, mientras más lo intentaban, más infieles, más infelices eran. Pues la envidia no los dejaba vivir. Y así pasaban los años y el sabio cada día más feliz. Un día llegó ante él un niño y le dijo: Señor, al igual que tú, también quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseñas qué debo hacer para conseguirlo? El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: a ti sí te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, no es un cofre el que tengo, son 2 cofres donde guardo el secreto para ser feliz. Y estos son mi mente y mi corazón. Son los 2 cofres que tengo. El gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida. El primer paso es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida. Por lo tanto, debes amarlo, darle gracias por todas las cosas que haces y por todas las cosas que te pasan. Vive en la presencia de Dios. Primer paso. El segundo paso es que debes quererte a ti mismo y todos los días al levantarte y al acostarte debes afirmar: yo soy importante, yo valgo, yo soy capaz, yo soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí. No hay obstáculo que no pueda vencer. Este paso se llama la autoestima alta. Tampoco se te pase la mano y tengas una sobreestima. No, nada más ten tu autoestima en la medida de que debe de ser. El tercer paso es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, pues expresa tu cariño, demuéstralo. Si piensas que no hay obstáculo que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlos. Este paso se llama motivación. El cuarto paso es que no debes envidiar a nadie. El quinto paso es que no debes albergar en tu corazón rencores. Perdona y olvida.
El sexto paso, que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Eso se llama robo. Eso es tuyo, tómalo, agárralo, úsalo. Eso no es tuyo, de alguien debe de ser. El séptimo paso, no debes maltratar a nadie. Y una forma de maltratarlo es no dándole lo que puedes dar. No lo maltrates. No maltrates la naturaleza, no maltrates los animales, pero sobre todo, nunca maltrates al prójimo. Y por último, levántate siempre con una sonrisa y considera las cosas buenas y bonitas. Descúbrelas, piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades. Así que te encuentras una gente, pues que es sinvergüenza, descubre sus cualidades. Te encuentras una gente que aparentemente es mala, descubre sus cualidades. Y si te encuentras una gente buena, pues con mayor razón descubre sus cualidades. Así que entonces el hindú tenía dos cofres, en su mente uno, en su corazón el otro, y daba 7 pasos, ¿verdad? 10. ¿No eran 10? No, eran 8. Ok. El primer paso, existe la presencia de Dios. No se te olvide. El segundo, la autoestima. El tercero, practica lo que quieres querer. Ten motivación. No envidies. No tengas rencor en tu corazón. Perdona. Acuérdate del ejemplo aquel que platicaba, señora, de que a los niños les dijeron que trajeran una papa en su mochila. Sí, es muy bueno ese ejemplo. Ajá. Pero ¿qué pasó después? La maestra le pidió a los niños que trajeran de tarea varias papas, las que ellos quisieran. Hubo niños que trajeron una, niños que trajeron 2, etcétera. Y luego les pidió que partieran las papas a la mitad. Ustedes saben que las papas, como algunas otras frutas o algunas otras verduras, se oxidan con el aire. Entonces ellos tomaron una pluma y en la pluma escribieron las cosas que los ponían tristes o las cosas que los hacían enojar en forma resumida, ¿sí? Y cada quien anotó en esa mitad de papa lo que le molestaba. Después les pidió que metieran esas papas partidas con esos escritos y las pusieran en una bolsa. Y la tarea de esa semana consistió en que durante una semana iban a trasladar con ellos las papas a donde quiera que fueran. Si se iban a bañar, estaba la bolsita de papas a un lado. Si se iban a dormir, dormían junto a la bolsita de papas. Cuando iban a la escuela, llevaban las papas en la mochila. Si estaban trabajando en la tarea, tenían las papas a un lado. Al principio fue muy divertido. Como que los niños dijeron, ¡ay, qué tarea tan chistosa nos dejó la maestra! Pero estas papas, al cabo de unos días, empezaron a oler mal, porque se estaban pudriendo, se estaban descomponiendo. Entonces, después de varios días de esto, los niños le dijeron, maestra, ¿pero por qué quiere usted que andemos cargando esto que huele tan feo? Y la maestra les dijo, ¿qué aprendieron de todo esto? Pues que es muy incómodo estar cargando unas cosas podridas ahí. Dijo, bueno, ustedes van guardando en su corazón rencores, tristezas, corajes, y los van acumulando. Y es como si fueran cargando un costal de papas podridas. Hay que liberarse de todas estas preocupaciones, de todos estos enojos, de todos estos resentimientos. Hay que botarlos, hay que alejarlos. Cuando tengas un pensamiento negativo, al momento ignóralo, hazlo a un lado y piensa en algo que no te moleste. De otra forma vas a venir cargando tu bolsa de papas olorosas a descompuesto durante toda tu vida.
¿Cómo ves ese ejemplo, Juanito? Una maestra muy sabia, ¿no? Claro. Y entonces no nos vamos a olvidar del sabio hindú que nos dice, mira, tengo 2 cofres misteriosos, uno en mi mente y uno en mi corazón, y con eso soy terriblemente, grandiosamente feliz. No te olvides, 7, 8 pasos existen en la presencia de Dios. Vive la presencia de Dios. Ten autoestima. Practica lo que dices que quieres ser. ¿Quieres ser inteligente? Pues practícalo. ¿Quieres ser amable? Pues sea amable. No envidies. No tengas las papas podridas, no rencor. Ajá. No tengas ganas de agarrar lo que no es tuyo. No trates de maltratar a nadie, ni a los animales, ni a las plantas. Y finalmente levántate pensando en las cosas buenas que tiene la gente que te rodea. Como ves, señora, son 7 pasos que decía un sabio hindú y otro sabio que lo tenemos presente. Otro sabio que es maestro, que es Dios, y que nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Así que, qué bueno que nos lo dijo el sabio hindú. Nos recuerda, nos despierta, pero al mismo tiempo ya tenemos no un sabio hindú, sino que tenemos un Jesús que vino a la tierra a enseñarnos precisamente a amar a Dios sobre todas las cosas, como a ti mismo. Pero sobre todo te dice, ve y predícalo. Si nada más me quedo con los brazos cruzados, soy cristiano, no es cierto, hombre, eres Pinocho. ¿Por qué eres Pinocho? Porque eres de madera, no eres de verdad. De verdad. ¿Cuántos cristianos no son cristianos de verdad? ¿Cuánto nos hace falta para ser cristianos de a de veras? No pinochos, sino cristianos de a de veras. ¿Cómo crees, señora, que debemos aprender a ser cristianos de a de veras, pero sobre todo a predicar a los demás? ¿Te acuerdas aquel taxista que daba las tarjetitas y atrás un pensamiento para que mejores tu vida, sacado de la Biblia? Sí. Y un señor Raúl elotero que nos vendía los elotes y que en los palitos del elote apuntaba un pedacito. Una cita de la Biblia. Una cita de la Biblia. Ajá. ¿Qué estaban haciendo esas gentes? Predicando a su manera. Sí. Además del ejemplo. Pero estaban predicando a su manera. Hay veces que nos da miedo hablar de Dios. Nos da miedo hablar con Dios. Pero hablar de Dios, hay Dios. ¿Y qué voy a decir? ¿Que no te aprendiste pedacitos de la Biblia donde puedes poner los ejemplos? ¿No te acuerdas del pedazo de la Biblia, del Evangelio de San Juan, el cachito aquel, en que están en las bodas de Caná y que su mamá se da cuenta, como buena mamá, les hace falta vino? Y entonces va con Jesús, su hijo, Señor, Jesús, hijo, les falta vino. Y Jesús les responde, ¿yo qué voy a hacer? Se da media vuelta, va con el capi ahí del banquete y le dice, mira, ve con ese joven, ve con ese, y vas a hacer lo que él te diga. Y entonces, ¿qué hizo? Intercedió para que la gente tuviera vino. Y Jesús convierte el agua en vino. Y Jesús, cuando se están ahogando los discípulos por ahí, los apóstoles en el mar, en una lancha en la noche,
que gritan Jesús, sálvanos, Jesús, sálvanos, que no puedes platicarle al prójimo estos detalles, que no puedes hablar del samaritano. Claro que sí, hombre, nada más es cosa de que tengas ganas, de que pierdas el miedo y que lo hagas. Pues ahí tienes, señora. Ajá. Que yo quiero pasar a otro capítulo antes de que se nos acabe el tiempo. Adelante, Juanito, te escuchamos. Yo les dejé de tarea a los alumnos, a todos, Sí. que escribieran desde los más chicos, que escribieran como pueden o como podrían. ¿Qué es para ellos el Día de los Muertos? ¿Qué es para ellos? Y entonces hablaban de la celebración y decían que iban y compraban en la panadería un pan de muerto y que se llegaban a su casa y se lo tomaban con chocolate calientito. Y algunos dijeron, no, nosotros lo tomamos con leche. Bueno, pero ¿sabes qué pasó? Algo que me impresionó. Ajá. Muchos de ellos, muchos de los que escribieron sus cartitas, y ahí las tengo, pues no eran cartas, es una tarea. Decían que esa noche vienen los espíritus de sus difuntos queridos a estar con ellos y que por eso ponen la comida más sabrosa ahí, en la tumba o en el retrato o en el altar que ponen en su casa, para decirle al difunto, mira, todavía te queremos, todavía nos acordamos de ti. A lo mejor el difunto no se come nada, pero sí piensa, mira nada más cómo me quieren. A mí me gustaban los chocolates y ahí me los pusieron. Me gustaba el mole y ahí está el mole. Me gustaba el tequila y ahí está una botella de tequila. Y entonces, esa noche vienen los espíritus de nuestros antepasados a estar con nosotros un rato. Yo me quedé impresionado y dije, no, por Dios, no, ¿por qué piensan eso? Que hagan un altar de muertos. Pues está perfecto, es un recuerdo, es poner flores, es una celebración. Estoy totalmente de acuerdo en que hagas una celebración, pero no creas que van a venir los espíritus a esa celebración. No, no van a venir. Que hagas una fiestecita, qué bueno, que celebremos y que recordemos a nuestros difuntos, qué bueno. Que inclusive vayas al Halloween, pues diviértete, come dulces. Eso no quiere decir que tú a fuerzas creas lo satánico de la historia del Halloween. Para nada, hombre, tú nomás diviértete y tómate tu dulce muy contento en honor de tus parientes o en honor de tus amigos o en honor de quien no conociste pero ya se murió. Entonces vamos a vivir un Día de los Muertos como Dios manda. A lo mexicano, pero también a lo cristiano. Y acuérdate lo que nos dijo el Señor hindú. Primera cosa, vive la presencia de Dios. Eso se llama espiritualidad. ¿Te acuerdas de los pasos, señora? Sí, cómo no. Sí, muy buenos puntos de vista, que inclusive tienen cierto parecido con los 10 mandamientos, ¿no, Juanito? Claro, ajá. Autoestima, quererte a ti mismo, desear grandes cosas, no envidiar, no tener rencor, no agarres lo que te pertenece, no maltrates a nadie. Y cuando veas a alguien, fíjate las cualidades que tiene, fíjate sus carencias, sus necesidades y haz lo imposible para que alegres a esa gente y le des lo que tú necesitas. Como tú dices, señora, este sabio hindú nos dice las cosas como si nos dijera los 10 mandamientos de la misma manera, traducidos de otra manera, pero en el fondo es lo mismo. Eso es lo importante, creo yo,
y tú hablabas de predicar y contar algunas parábolas. También se puede predicar con el ejemplo, también se puede predicar siendo un buen compañero, siendo un buen subalterno, siendo un buen hijo, siendo un buen padre. Esa es una forma de predicar, es una forma de dar un testimonio, es una forma de enseñar a nuestros niños cómo deben ellos de formar una familia con el tiempo. Pues sí, qué bien que resaltaste y que hablaste de los altares de muerto. Qué bueno que se siga esa costumbre muy mexicana. Hay lugares de la República en donde se celebra grandemente, como en Janitzio, en el centro de del lago de Pátzcuaro. Hay una islita que se llama Janitzio, que hace una celebración especial que es pues considerada inclusive algo internacionalmente importante, ¿sí? Y es importante que se siga continuando con esta tradición, haciendo contrapeso con algunas tradiciones que no son tan mexicanas. Ojalá nosotros pongamos en ese altar de muertos nuestro deseo de vivir de la mejor manera, nuestro recuerdo de las personas que se nos adelantaron, pero no con un dejo de tristeza, sino con un ánimo de que pues todos vamos a pasar por ese momento, algún día todos nos vamos a morir y todos nos vamos a encontrar con la bendición de Dios algún día. Como si dijéramos el altar de la esperanza. En lugar de que sea un altar de muertos, que sea un altar de esperanza. Muy bien dicho, Juanito. Bien, pues con esta reflexión terminamos el programa del día de hoy. Los invitamos a que continúen en la programación de Monte María Radio, recordando el lema de esta estación, Dios es amor y te ama. Y los invitamos a que nos vean la próxima semana por este mismo canal, a esta misma hora, y que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga, que hagamos reflexiones muy positivas, que disfrutemos de la vida y que recordemos que el mayor tesoro que tenemos es la vida precisamente, y que atesoremos la vida de las personas que están cerca de nosotros. Que Dios los bendiga y aquí nos veremos la próxima semana. Gracias. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.